Señores, Leopoldo Brizuela con nosotros, pero no nos va a hablar de nueva novela porque tiene una, pero todavía no salió. ¿Cuándo sale? ¿En marzo tu nueva novela? Parece que sí, en el primer trimestre del año que viene. Bueno, ahí tenemos nueva novela de Leopoldo Brizuela, pero nos va a hablar de un trabajo nuevo que tiene en la Biblioteca Nacional, que es muy interesante, ¿eh? Él trata de rastrear, de encontrar manuscritos, archivos de escritores para que formen parte del acervo de la biblioteca. Y es una tarea muy interesante porque es material, qué sé yo, es patrimonio de todos. Tradicionalmente ese material o termina afuera, cuando son escritores muy conocidos, los compra alguna universidad norteamericana o europea, o se pierden. Entonces, bueno, fue una idea tuya. Vos presentaste ese proyecto, ¿no? Más o menos. Bueno, te agradezco por haberme invitado. Con todo Es un gusto. trabajo muy hermoso, muy modesto, que en el sentido de que simplemente tratar de encontrar esas cosas, esos tesoros que están repartidos y que, como vos decís, si uno no va a salvarlos, se pierden. Uh-huh. Pero bueno, en el año 2015 me contactó el sobrino de Oscar Hermes Villordo, que no me conocía, que se enteró que yo era escritor y sabía que yo lo conocía al negro, ¿no? Villordo. Y me dice, ¿qué puedo hacer con el baúl que me dejó mi tío? Y bueno, fui a ver ese baúl, le hablé en esa época a Alberto Mangel y me dijo, bueno, haceme una lista de 10 archivos que vos sepas que necesitan incorporarse a la Biblioteca Nacional. Y enseguida lo hice, porque todos los escritores que conocemos, escritores más mayores o viudas o amigos que tienen tesoros, enseguida hice esa lista y me dice, bueno, te contrato para que los traigas. Y empecé en principio con esos que se me habían ocurrido. Y después ya la gente empezó a llamar y tesoros absolutos, a veces archivos completos. A ver, vamos por partes. Sí. Vos decís, Oscar Hermes Villordo, se acuerda de Villordo. Acá los escritores a veces mueren y se olvidan, ¿no? Por ahí es un olvidado. Totalmente. Del negro Villordo, que además era una gran persona y querido amigo. Él tenía, porque yo los vi y lo sé, y te pregunto si es eso lo que tenés, los diarios. Él escribía un diario. Sí, no, eso... él hizo una versión expurgada de esos diarios, que es la que tenemos, para ser publicada y que nunca se publicó. Nunca se publicó. No. Cuando yo escribí hace muchos años un libro sobre Martha Lynch, él me citó un día en una confitería de la calle Corrientes y se apareció con los cuadernos, que eran los viejos cuadernos lanceros, mostrándome en sus diarios lo que había escrito en situaciones que había vivido junto a Martha Lynch. Y ahí él me contó que escribía todos los días. Sí, además... Es un registro de la clase de los escritores argentinos de los 60, de los 70 en adelante, pero cuando vos hablas de los escritores queridos y conocidos por todos... Uno se da cuenta que muchas veces están más en lo que no publicaron que en lo que publicaron. Claro. Porque la Argentina casi no tiene cultura de publicar diarios. No. Y nosotros tenemos los diarios de Abelardo Arias, los diarios de Ernesto Yo, los diarios de un montón de gente. ¿Están en la biblioteca ahora? Sí. Ah, muy bien. Trabajo de Brizuela. Sí, y se van, es muy apasionante porque se van como conectando y unos hablan de los otros y... Claro, se arma una historia, ¿no? Se va como si apareciera una ciudad bajo la ciudad. Pero lo que hicimos con Villordo, perdóname, es algo muy interesante que nos proponemos hacer con casi todos, que es ampliarlo con las cosas que tenían los amigos. Porque cuando finalmente aceptamos ese baúl, Aníbal, el sobrino, Aníbal Villordo, me dice, esto no te interesa, ¿no? Le digo, ¿qué es? Y era el testamento del negro. Y el negro, como todos sabemos, que murió muy repentinamente, legó a cada amigo un original inédito de novelas del diario Entonces empezamos a rastrear de a uno a todos los amigos. Y es muy emocionante porque la gente te agradece mucho, ¿no? Y dice, ay, por fin, no sé qué hacer con esto. Ahora los donan, no es que los compra la biblioteca. Los donan. Sí. Los donan. Pero ahora se dio el caso que salió en todos los diarios, la biblioteca de Bioy Casares y Silvino Campo. Sí, eso lo que pasa es que no es una compra de la biblioteca. No, hubo un grupo privados. De privados que la compraron para donarla a la biblioteca. Claro.
La biblioteca no tiene un presupuesto para Nada, esto. No, no. porque las universidades norteamericanas compran estos materiales. Sí, Entonces, y nosotros también querríamos, pero no se puede. no se puede. Además pero sería muy hay una injusto comprar claro. unos y otros no, ¿no? No, por supuesto. Entonces directamente no se compra. No, pero también habría que hablar mucho, o por ahí en otra vez, pero los beneficios de que eso quede aquí, ¿no? Y también, no solo porque es la memoria del pueblo, como me decía una señora el otro día muy simpática, que le mostré el catálogo, y porque no solo hay escritores, hay políticos, hay intelectuales. Periodistas. Yo sé que Rogelio Barcelupo donó a la biblioteca. Creo que Pepe Liaschet también donó a la donó. biblioteca. Sí. El archivo y la biblioteca, las dos cosas, que es maravilloso. Claro, los archivos personales. No Claro, solo y de todas las ideologías, de las corrientes literarias, de todo lo que se pueda ver. Una señora muy simple me decía, es la memoria del pueblo. Y es tal es la cual. memoria del pueblo. Y Donó Luisa Valenzuela los de la mamá. Los de la Luisa mamá. Mercedes Los de Levinson, Luisa una Mercedes. escritora también muy famosa de su momento, que hoy no se recuerda, ¿no? Claro. Tienen los manuscritos o no sé qué de Alberto Girri. De Alberto Girri tenemos me llamaron dos amigas, que son sus albaceas, y nos dieron todo. Nosotros pensábamos que como él había hecho una pequeña donación a Princeton también, quedaría muy poco. Y no, hay inéditos, hay correcciones, cosas que van a servir muchísimo a los estudiosos, ¿no? Y a los poetas también. Después tenemos la biblioteca de Juarros. Gran poeta. Claro. Claro, todo eso está ahí. Yo y también a crear conciencia hay como todo un trabajo de crear conciencia de que confíen en la biblioteca, en los trabajadores de la biblioteca, porque yo no hago más que Claro, ¿qué se hace ir y con ese buscar. material? Claro, Tiene que cómo estar se muy los cuida, cuidado. cómo se los cuida, cómo se los se lo ofrece a los investigadores especializados, con un gran profesionalismo. Y lo que también quizás no sea demasiado simpático de decir, pero el archivo que va afuera, por más que pague muy bien una universidad X, pagan muy bien. pero va a estar consultado una vez cada 10 años por alguien que tiene que ir desde aquí, pagarse el avión, y es una pérdida. Pero viste que siempre hay, vos lo sabés como escritor, hay en las universidades norteamericanas siempre están estudiando, hay especialistas que estudian literatura latinoamericana. Pero no es lo mismo que esté aquí en su cultura. Obviamente, además es nuestro y lo bueno es que esté acá. Y esta cosa que haces de encontrar, por ejemplo, en un archivo como el de Manauta, una carta de Mujica Lainez, y ver que eran tan distintos a los que uno imaginaba en algunas Tienen cosas. también los archivos de Manauta, claro. Yo encontré estos casos, uno busca y encuentra muchas cosas con internet, ¿no? Roberto Alt está en el Instituto Iberoamericano de Berlín, Mirá. Victoria Ocampo en la Universidad de Harvard. Piglia, esto no hace tanto, dejó material inédito a la Universidad de Princeton. Y ese material lo perdemos. Lo perdemos. Nosotros como argentinos lo Y perdemos. después otra cosa también muy interesante que hacemos todo con el archivo son los archivos de las editoriales, Ajá. que son los archivos de la cultura argentina, ¿no? Sí. Acaba de entrar el archivo de la editorial Claridad, Mirá vos. que es todo un monumento. ¿Pero qué de les dan los libros originales de esa época? No, y los archivos también. Los Los archivos libros de también. actas, las cartas a los escritores, Es los muy originales. interesante. Claro, vas reconstruyendo. No tenemos nosotros, ahora estamos empezando a tener hace unos años, pero no tenemos una cultura de Para nada. patrimonio, de cuidado de patrimonio. No, y además como Estamos empezando a darnos cuenta en del un valor, país tan, ¿no? tan castigador y con tanta censura en el siglo XX, ¿Qué te parece? uno se da cuenta que están más, como te decía antes, a veces en los diarios, en las cartas, que en sus propias novelas. Claro, ahí aparece, claro, lo que no publicaban. Claro, hay Claro. o por ejemplo hay una cosa que pudimos reconstruir. El Negro Villordo se va a Grecia en el año 62 y todos los amigos de aquí, Juanjo Hernández, Abelardo Arias, Manucho, Mujica Lainez, etcétera, le cuentan ese conflicto de militares que se llamaba Azules y Colorados, ¿te acordás? Se lo cuentan a él que estaba en Sí, Grecia. con mucho humor, por supuesto, Sí. y con una cantidad de matices que Sí. uno no imaginaría, sobre todo en Manucho, que era profundamente antimilitarista Ujú. y que cuenta con mucho humor algunas cosas y dice, bueno, este país solo se va a arreglar cuando deje de existir el servicio militar y dejen de usar a los pobres colimbas, que es una frase que aparece en todos, ¿no? Pobres colimbas, pobres colimbas. Y bueno, son cosas de una... Claro, es archivo, es historia también. ¿no es cierto? Es claro, es reflejar la gente. Alguien me decía, pero escritores, ¿cuándo van a reflejar la gente? Pero bueno, a lo mejor en eso que escriben está de una manera mucho más
fidedigna lo que era esa época, ¿no? ¿Cómo haces tu trabajo todos los días? La gente te llama, pero vos también te vas enterando y vas buscando. Voy enterando, voy llamando. Alguien te va contando y así Sí, se es un arma. trabajo muy variado. Hay veces que tenemos que ir a buscar cargamentos y vamos con la camioneta y traemos cajas que nos encantan. Hay veces tenemos que ir a charlar, explicar. Convencer a la gente. Convencerlos del material que tienen y que no se dan cuenta, porque a veces te traen el premio Conex, ponele, y eso es una cosa muy valiosa, pero no en términos de investigación. Seguro. Pero les dice, no, esa agenda, Esto y aparece claro. toda una ciudad, ¿no? Bueno. Toda una ciudad y todo un mundo, ¿no? Bueno, me parece excelente que se haga todo esto. ¿Qué tienen de Sara Gallardo? Leí algo. De Sara Gallardo, el hijo nos dio una obra inédita que escribió para que le hicieran una obra de teatro, para que le hicieron los primos, que son primos de una familia, como todo el mundo sabe, de la alta clase argentina, donde están todos los apellidos históricos, y era una obra en broma, pero que se burla de los mayores de esa familia, de manera que eran gente muy famosa, como Manuel Ordóñez, como los Mitre, etcétera. De manera que es una obra muy interesante en que ella misma critica su clase. Después tenemos muchas cartas de Sara Gallardo a Alberto Girri. Eran muy amigos. Eran muy amigos, Sí. y ella es una excelente crítica de poesía. Ahora, yo digo una cosa, porque se dice que todos los escritores saben que todo lo que han escrito es publicable, algún día se puede publicar. Y esta gente hacía estas confidencias así, ¿tenía noción de lo que dejaba? Sí. Yo creo que sí, pero Sí. tampoco tenía mucha confianza, ¿no? Porque uno sabe que es un país muy poco... Fíjate que tan poco se publican los diarios, que los pocos que hay publicados están como disfrazados de libros de viaje, o disfrazados de novela, etcétera. Como que el diario no va a interesar o no va, No va a interesar, o te puede caer la censura o la crítica, claro, etcétera. o lo que fuera. Bueno, muy buen trabajo. Sí, divino. Me alegro, estás contento, estás bien. Yo estoy contento Y porque estás haciendo una obra, ¿eh? Estás haciendo algo Bueno, y además importante. siento que todo lo que yo soy y todo lo que hice sirve, porque esta pasión surge en mí, digamos, cuando yo era chico, cuando, qué sé yo, fui a la casa de Nini Marshall y tenía todo un montón de cosas escritas para su propia diversión, ¿no? Yo ya era viejita, entonces tenía un cuaderno escrito como las letras de algunos de sus personajes, o acá enfrente que vive Elvira Orfé, y Elvira tiene las cartas que le escribía, las cartas de amor que le escribía Italo Calvino. ¿Cuántos años tiene Elvira Orfé a estas alturas? Ay, eso es uno de los No lo misterios de la podemos literatura decir, argentina. pero Dios mío. Pero quiero decir, desde chico convivo con esas cosas. Claro, siempre Y te atrajo, te gustó. Siempre dije, como esto no es para todos, Y ¿no? bueno, ¿y ahora te han nombrado para hacerlo? Sí. Bueno, en marzo, abril va a estar de nuevo por acá Leopoldo Brizuela con su nueva novela. ¿De qué trata la nueva novela? Es una novela familiar. Ajá. Me divertí muchísimo escribiéndola porque es mi familia, pero antes de que yo naciera. Entonces creí que me iba a resultar bastante difícil, pero no, uno conoce tanto esos personajes que inventás una situación, sabés qué va a decir cada uno. Y así es, nomás. Y una cosa maravillosa es que vienen con el lenguaje que yo creía que me había olvidado, y cada persona, mi abuela habla como me hablaba mi abuela, mis primitos. Qué lindo, qué buena idea. Así que fui muy feliz. No la sé si última era fue la que ganó el premio, Sí. de la historia de la dictadura. ¿Cómo se llamaba esa novela? Una misma noche. Una misma noche, ¿se acuerda? Sí, sí. Hace unos años ya, ¿no? Sí, hace bastante. Soy bastante lento. Bueno, nadie dice que haya que ir más rápido. Cada uno Así escribe es. como escribe y punto. Gracias por haber venido. A vos. Y queremos más novedades. Sí, con vamos a estos tener. archivos. Vamos a tener más. Vamos a tener. No se vaya que enseguida volvemos. Seguimos Gracias. con el programa. Gracias a vos, Leopoldo.